Bienvenidos al canal Historias OVNIs. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cementerio Moorriver, Natal, Sudáfrica. Febrero de 1994. Un viento frío arrastra los pétalos de las coronas funerarias, esparciéndolos sobre una tumba recién cavada. La lápida dice: Elizabeth Clarer, 1 de julio de 1910. 9 de febrero de 1994. Pero esa no es toda la verdad. Según sus propias palabras, documentadas en su libro Más allá de la barrera de la luz y confirmadas por su testimonio en el Congreso Internacional de Investigación OVNI en Alemania en 1975, una parte de ella, su hijo Eiling, quedó abandonada para siempre en otro sistema estelar. En el planeta Metón, a 4,3 años luz de la Tierra. Entre los dolientes se encuentra su hijo terrenal, David, nacido en 1949. En sus manos lleva una caja de fotografías tomadas el 17 de julio de 1956. 7 imágenes que cambiaron la vida de su madre para siempre. 7 imágenes de lo que ella llamó la nave de Alpha Centauri. David recuerda que su madre le dijo: algún día lo entenderás. Algún día vendrán por todos nosotros. Sea cierto o no, cada uno debe decidir por sí mismo. Moorriver, Natal, 1917. Elizabeth Bullard, de 7 años, juega con su hermana mayor, Bárbara, en el jardín de la granja familiar. De repente el cielo se abre en una llamarada. Un meteorito del tamaño de una casa se precipita directamente hacia los niños. Bárbara grita: «Elizabeth, corre», pero su hermana pequeña se queda paralizada, hipnotizada por la inminente muerte. Y entonces ocurre lo imposible. Un disco plateado aparece de la nada e intercepta el meteorito a 100 metros del suelo. Una explosión, pero no destructiva, sino controlada, convirtiendo la piedra en polvo. Elizabeth siente una voz extraña en su cabeza. Aún no es el momento. Te necesitan con vida. Bárbara no oye nada. Solo vio un destello de luz. Elizabeth intenta avisar a sus padres. Su padre, el granjero John Wallach, frunce el ceño. «Insolación, niña. Ve y acuéstate». Pero Elizabeth no duerme por la noche. La voz aún resuena en su mente. Extraterrestre. Antigua. Esperando. 1937. Granja Wallach. Elizabeth, ahora de 27 años, regresa de Inglaterra con un título en meteorología de Cambridge. Es de noche. Sale a revisar los instrumentos que miden la presión atmosférica. El cielo de repente vibra con luz. La nave flota sobre el granero. Esta vez la ve con claridad. Metal, de unos 18 metros de diámetro, con una hilera de ojos de buey a lo largo del ecuador. La voz regresa, más fuerte. «Pronto. Prepárense». Elizabeth cae de rodillas. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? La respuesta le quema la mente. «Soy Akon. Espero a que la humanidad esté lista. Ustedes son el puente». La nave desaparece. Un círculo perfectamente chamuscado permanece en el suelo. La hierba del interior no está quemada. Ha cambiado a nivel molecular, volviéndose cristalina. Elizabeth toma una muestra. Años después, ningún laboratorio podrá explicar esta mutación. Hatfield, Inglaterra, 1942. Estación experimental de Havilland. Elizabeth trabaja en un proyecto secreto: pronosticar el tiempo para bombardeos. Su jefe, el líder de escuadrón Peter Stafford, su futuro primer esposo, trae un informe extraño. «Clarir, mira esto. Nuestros chicos vieron algo sobre el Rin». Elizabeth lee: «Esferas metálicas siguiendo bombarderos. Velocidad imposible para cualquier aeronave conocida. No atacando, observando». Reconoce la descripción. Son ellos. Stafford observa su reacción. «¿Sabes algo de esto?» Elizabeth niega con la cabeza. «Es solo que las anomalías atmosféricas pueden crear ilusiones ópticas». Pero por la noche, en su apartamento,
Le susurra a su esposo dormido. Están observando la guerra, estudiando hasta dónde podemos llegar. 1943, Sudáfrica. Elizabeth regresa a casa sin Stafford. Su matrimonio no pudo soportar su obsesión con el cielo, como él la llamaba. Su última conversación fue brutal. Estás hablando en sueños, Elizabeth, en un idioma que no existe. Estás gritando un nombre. Akon. ¿Quién demonios es ese? Stafford la agarró por los hombros. ¿Es por la guerra? El estrés. Puedes decírmelo. Elizabeth lo miró a los ojos llenos de miedo y amor. Si te lo digo, pensarás que me he vuelto loca. Inténtalo. Se lo contó. Todo. Sobre la nave, sobre la voz, sobre la misión que no entiende. Stafford la soltó y dio un paso atrás. Dios, Elizabeth, necesitas ayuda. Ayuda psiquiátrica. El divorcio fue discreto. La razón oficial fue la incompatibilidad de caracteres. 1946. Matrimonio con Paul Clarer, un ingeniero de Johannesburgo. Elizabeth se jura a sí misma no volver a hablar de barcos, de la voz, ser una esposa normal, una madre normal. 1949. Nace David. El niño está sano, pero es extraño. No llora. Mira a su madre con ojos demasiado comprensivos para un bebé. Una noche, Elizabeth encuentra a David, de 3 años, en la ventana. Señala las estrellas. Mamá, alguien te llama. Elizabeth se queda helada. ¿Quién te dijo eso? El niño se encoge de hombros. Nadie, solo lo sé. Abraza a su hijo, sintiendo cómo se derrumban todas las barreras que intentó construir. 1953. Elizabeth encuentra Los platillos voladores han aterrizado, de George Adamski en una librería de Johannesburgo. Lee toda la noche. Con manos temblorosas marca el número de Paul. No estoy loca. Hay otros que los vieron. Paul responde con cansancio. Elizabeth, por favor, no empieces de nuevo. Pero es demasiado tarde. Los flashbacks caen como una avalancha. Todos los recuerdos reprimidos, no solo 1917 y 1937. Hubo otros contactos, 1925, una voz que le enseña fórmulas que no entendía, 1933, un sueño que no era un sueño, sobre ciudades de cristal bajo 2 soles, 1941, una visión del nacimiento de un niño que no es completamente humano. Elizabeth saca viejos diarios, páginas que ella misma no recordaba haber escrito, símbolos, ecuaciones, mapas estelares con planetas que no están en los atlas terrestres. 1954. La granja familiar. Elizabeth prepara la cámara. Espera. Paul se quedó en Johannesburgo, cansado de su cacería de fantasmas. Está sola, como siempre sola con este conocimiento. Movimiento en el cielo. Su corazón da un vuelco. El disco desciende. Presiona el obturador. La película se acaba. Con manos temblorosas cambia el carrete. El disco flota a 50 metros de distancia. Ve un rostro en la portilla. Humano, pero equivocado. Demasiado simétrico. Demasiado perfecto. Ojos grises sin pupilas. O son pupilas del tamaño de todo el iris. La criatura levanta una mano. ¿Un gesto de saludo? ¿O una advertencia? El disco desaparece. Elizabeth revela la película. Vacío. Todos los fotogramas están sobreexpuestos. Llora de decepción. Una voz en su cabeza. Aún no es hora de la prueba. 1955. Paul solicita el divorcio. El último escándalo se hizo público. Una recepción en la casa del alcalde de Johannesburgo. Elizabeth se quedó paralizada en medio de una conversación, con la mirada perdida. Empezó a hablar en el idioma que Stafford había oído. Los invitados estaban horrorizados. Paul intentó animarla. «Elizabeth, despierta». Ella lo miró a través de él. «Están aquí, en esta habitación, observando, estudiando, decidiendo si somos dignos». Escándalo en los periódicos. La esposa del ingeniero Clarer sufre un trastorno nervioso. Paul se lleva a David.
El tribunal deja al niño con el padre. La madre es emocionalmente inestable. Elizabeth no lucha. Sabe que algo está a punto de suceder que lo cambiará todo. Y David más vale que se mantenga alejado del epicentro. 6. De abril de 1956. 14:30. Una granja en Natal. Elizabeth presiente el cambio, incluso antes del contacto visual. El aire se espesa, como antes de una tormenta. Pero el cielo está despejado. Los pájaros callan, incluso el viento se detiene. El disco se materializa justo encima del campo. No vuela, se materializa. Como si emergiera de un pliegue en el espacio. El aterrizaje es silencioso. La hierba bajo la nave no se arruga, sino que yace en espirales perfectas. La escotilla se abre sin un sonido mecánico. La luz fluye desde adentro, no cegadora, sino que llena todo a su alrededor, haciendo imposibles las sombras. Sale. Akon. Elizabeth lo reconoce, aunque lo ve físicamente por primera vez. Mide unos 185 centímetros. Su traje es como una segunda piel, brillando con tonos que no se encuentran en el espectro terrestre. Se acerca, habla en voz alta, pero sus labios no se mueven al ritmo de las palabras. Elizabeth, durante 40 años terrestres te he preparado para este momento. El interior no parece una máquina. Las paredes están vivas, latiendo a un ritmo que recuerda a la respiración. No hay esquinas afiladas, cada superficie se integra con la otra. Akon toca la pared y aparece una pantalla. Pero no es una pantalla, es una ventana al espacio curvo. Elizabeth ve la Tierra desde la órbita, aunque la nave sigue en tierra. ¿Cómo es posible? Le tiembla la voz. El espacio es una ilusión de tu percepción limitada. Vemos todos los puntos a la vez. Le muestra el panel de control. Una estructura cristalina que responde a los pensamientos. Pruébalo. Elizabeth toca el cristal. Una explosión de imágenes en su mente. Millones de mundos, miles de millones de vidas. Civilizaciones en ascenso y caída. Retira la mano jadeando. Demasiado. Akon estabiliza su conciencia tocándole la sien. Tu cerebro se adaptará. Tomará tiempo. 4 horas dentro de la nave. Akon explica. Hemos estado observando la Tierra durante 200.000 de sus años. Ustedes son un experimento, no nuestro, sino de quienes nos precedieron. Heredamos la responsabilidad. Elizabeth siente un escalofrío. ¿Un experimento? Genético, psicológico, espiritual. ¿Puede una especie creada para la guerra superar su naturaleza? Hasta ahora los resultados son decepcionantes. Le muestra grabaciones holográficas. Hiroshima, Nagasaki, guerras futuras que nunca han ocurrido. Elizabeth ve nubes de hongos de explosiones nucleares sobre ciudades que reconoce. Londres, Moscú, Nueva York. ¿Ocurrirá? Akon responde. Una de las posibilidades. Estamos intentando cambiar la línea temporal a través de personas como usted. 17 de julio de 1956. Elizabeth llega a las montañas Drakensberg con la cámara Brownie de su hermana Bárbara. Una cámara sencilla significa menos posibilidades de interferencia electromagnética, explicó Akon. Prometió mostrar la nave en un modo adecuado para la fotografía terrestre. 11:47 de la mañana. Un destello de luz. El disco aparece a una altitud de 500 metros. Elizabeth toma la primera foto. La nave desciende. Segunda foto. Comienza a maniobrar, flotando, giros bruscos en ángulo recto, aceleración instantánea. 7 fotos. Sus manos tiemblan no de miedo, sino por el campo electrostático. Su cabello se eriza. El sabor metálico de la sangre en su boca. Los microcapilares en su nariz estallan por la diferencia de presión. En el 7º fotograma, la nave desaparece, no volando, sino colapsando en un punto y desapareciendo. Agosto de 1956. Elizabeth muestra fotografías al grupo de investigación OVNI de Johannesburgo. Las reacciones son contradictorias. Edgar Sievers, ufólogo de Pretoria. Son fotografías auténticas. Ningún cubo de rueda podría producir semejante patrón de luz. Y la trayectoria del movimiento. Un escéptico de la universidad.
una típica ilusión óptica, o una hábil falsificación. Elizabeth se muestra tranquila. No intento convencer a nadie, simplemente comparto lo que vi. Tras la reunión, un militar vestido de civil se acerca a ella. El coronel Van der Merwe, de la inteligencia militar sudafricana. Señora Clarer, tenemos que hablar, confidencialmente. En su despacho hay un expediente sobre ella, del grosor de un dedo. ¿Sabe que la están vigilando? Y no solo a nosotros. Septiembre de 1956. Visita del periodista estadounidense John Smith. Su porte es demasiado militar para un periodista. Sus preguntas sobre detalles técnicos son demasiado específicas. Señora Clarer, ¿habló Akon sobre los principios del motor? Elizabeth es evasiva. Un poco. Smith se acerca. Es un asunto de seguridad nacional, seguridad mundial. Si los rusos consiguen esta tecnología primero... Elizabeth interrumpe. No le darán la tecnología a nadie. Somos demasiado primitivos, demasiado agresivos. Smith se queda frío. ¿Son ellos? ¿Así que son muchos? Elizabeth se muerde la lengua. Ha dicho demasiado. Su casa es registrada esa noche. Profesionalmente no se mueve casi nada, pero ella lo sabe. Hicieron copias de las fotografías. Guarda los originales en otro lugar. Abril de 1957. Akon regresa. Esta vez el contacto es más profundo. Le enseña a controlar la nave mentalmente. Piensa en el destino no como un lugar, sino como un estado. La nave no vuela, sino que transita entre estados del espacio. Elizabeth lo intenta. La nave responde a sus pensamientos. De repente, están en órbita. La Tierra abajo es una bola azul en la oscuridad. Pánico. No puedo respirar. Akon, estás dentro del campo de la nave. Estás protegida. Pero el impacto psicológico es abrumador. Ver tu planeta desde fuera destruye todos los anclajes de la consciencia. Elizabeth pierde el conocimiento. Vuelve en sí en la granja. Han pasado 6 horas. Akon está preocupado. Tu consciencia se está fragmentando durante la transición. Necesitas prepararte. Mayo-octubre de 1957. Una serie de contactos. Akon transforma gradualmente la consciencia de Elizabeth. Cada encuentro es un nuevo nivel. Empieza a ver auras, a oír los pensamientos de los animales, a sentir campos magnéticos. Su cuerpo está cambiando. El análisis de sangre al que se somete en secreto revela anomalías, proteínas desconocidas, estructura del ADN alterada en algunas células. El médico, un viejo amigo de la familia, susurra. Elizabeth, ¿qué te pasa? Esto no es sangre humana. Bueno, es humana, pero alterada, como si estuviera evolucionando. Elizabeth le pide que destruya los resultados. Olvídate de que viste esto, por tu propia seguridad. Noviembre de 1957. Pico Kazkin, Drakensberg, 3000 metros. Elizabeth escala sola. Sus pies conocen el camino. Ha estado allí en sueños. La nave espera en la meseta. Es más grande que la anterior, unos 30 metros de diámetro. Akon la recibe en la entrada. ¿Lista? Elizabeth asiente. Dentro hay más que solo Akon. Una tripulación, 5 criaturas. Parecen humanos, pero las diferencias son obvias. Sus frentes son demasiado altas. Sus ojos no tienen blanco, solo el iris y la pupila. Se comunican telepáticamente, y Elizabeth escucha su conversación. Genética primitiva, pero con potencial. Akon se está arriesgando. La hibridación podría fallar. O crear un puente entre especies. Elizabeth comprende. Están hablando de ella. De lo que planean hacer con ella. Despegando de la Tierra. Esta vez, Elizabeth está consciente. Ve cómo la atmósfera cambia de color, del azul al violeta y a la negrura del espacio. La nave nodriza es una estructura que su cerebro intenta procesar con dificultad. ¿Kilómetros? ¿Decenas de kilómetros? El tamaño no importa. La nave existe en múltiples dimensiones simultáneamente. Dentro hay una ciudad, miles de seres, no solo de metón.
Eikon explica. Confederación Galáctica. 2847 civilizaciones. La Tierra. Observada pero no miembro. Aún no. Los seres miran a Elizabeth con curiosidad, algunos con compasión, otros con algo parecido a la lástima. Ella escucha un fragmento de conversación telepática. Pobre criatura. No sobreviviría a la transformación completa, el salto a Alpha Centauri. Eikon prepara a Elizabeth. Esto no es un vuelo, es muerte y renacimiento. Cada átomo de tu cuerpo será desmontado y reensamblado. Horror. ¿Moriré? Te transformarás. Pero sí, Elizabeth que era morirá. Elizabeth que será nacerá. Quiere negarse, pero la nave ya ha comenzado el proceso. La realidad se desintegra. Elizabeth siente que cada célula de su cuerpo se desgarra. Dolor tras dolor. Cuando el sistema nervioso se desintegra, pero la consciencia permanece. Grita silenciosamente en el vacío entre los espacios. Entonces, reensamblado. Átomo a átomo. Molécula a molécula. Pero algo ha cambiado. Sigue siendo Elizabeth, pero también algo más, o menos. Parte de su humanidad se pierde en la transición. Un planeta iluminado por dos soles, Próxima Centauri es una enana roja. Alpha Centauri A y B son estrellas amarillas en la distancia. Es un día perpetuo, pero no cegador. La atmósfera filtra la radiación. Elizabeth sale de la nave. La gravedad es ligeramente más ligera que la terrestre. El aire huele a ozono y a algo dulce. La primera bocanada de aire le quema los pulmones, una composición diferente, más oxígeno. A con la polla. La adaptación tardará días. El paisaje son estructuras cristalinas que crecen como árboles. Ciudades sin calles. Los edificios están conectados por puentes aéreos. La población es de unos pocos millones, no de miles de millones. Controlamos la tasa de natalidad, explica Akon. Cada vida es una elección consciente. La vivienda de Akon es una estructura viva. Las paredes respiran. Los muebles se forman a partir del suelo con una orden mental. Elizabeth toca la pared. Cálida. Palpitante. ¿Está viva? Akon. Un simbionte. Se alimenta de nuestra energía psíquica. Usamos su estructura. La noche es un concepto relativo con dos soles, pero la casa crea oscuridad según los biorritmos de sus habitantes. Elizabeth se recuesta en algo parecido a una cama. La superficie se adapta a la perfección a los contornos de su cuerpo, demasiado perfectamente, como si la casa la estudiara, memorizando cada célula. Se queda dormida y sueña con la casa, antiguos recuerdos de miles de habitantes antes que ella. Eikon lleva a Elizabeth al centro médico. Necesitamos comprobar la compatibilidad para la hibridación. El escáner es indoloro, pero invasivo. Elizabeth siente cómo los rayos atraviesan cada célula, leyendo el código genético. Los resultados aparecen como un holograma. Eikon lo estudia, frunciendo el ceño. Interesante. Tu ADN ya ha sido parcialmente alterado. Elizabeth, ¿por tus visitas? Niega con la cabeza. No. Es antiguo. Alguien ya experimentó con tu linaje. Hace generaciones. Un escalofrío le recorre la espalda. ¿Quiénes? Eikon. Los que nos precedieron. Los creadores del experimento. La Tierra. Parece que no eres una elección al azar. Eres el resultado de una larga selección. La unión con Eikon no es un acto físico en el sentido humano. Es una fusión de campos de energía. Una resonancia a nivel cuántico. Elizabeth siente que su conciencia se fusiona con la de él. Milenios de recuerdos de Eikon se desploman sobre ella. Guerras entre estrellas. La destrucción de civilizaciones enteras. El nacimiento de otras nuevas. Y la pregunta constante, ¿merece la humanidad la salvación? En la culminación de la resonancia ocurre la concepción. No es un espermatozoide y un óvulo, sino la programación cuántica directa de una nueva vida. Elizabeth siente el momento en que una nueva conciencia se enciende en su vientre. Extraterrestre,
pero en parte suya. Semanas en Metón. El embarazo no es como en la Tierra. No hay náuseas matutinas, pero sí cambios extraños. Elizabeth empieza a oír los pensamientos del feto. Al principio solo emociones, luego imágenes. El niño ve a través de sus ojos, aprendiendo incluso en el útero. Para el tercer mes, metoniano, más corto que el terrestre, mantiene diálogos telepáticos con él. «Mamá, ¿por qué estás triste?», pregunta el nonato. «Echo de menos la tierra, a tu hermano David. Conozco a David, lo veo en tus recuerdos». Él también se siente solo. Elizabeth llora. El niño la consuela desde dentro, enviando oleadas de amor a través de su sistema nervioso. Cuarto mes. El parto comienza de repente. No son contracciones, sino transformación. Elizabeth siente que su cuerpo se despliega a nivel atómico. Seres médicos metonianos la rodean, pero no interfieren. Un proceso natural, dicen. Interferir perturbaría la coherencia cuántica. El dolor es inimaginable, pero también éxtasis. Cada célula canta. Eileen nace en una burbuja de luz. No grita. Mira a su madre con ojos antiguos en el cuerpo de una recién nacida. «Hola, madre», dice telepáticamente. «He esperado una eternidad por este encuentro». Eileen crece exponencialmente. En una semana parece de un mes, en un mes de un año. Su intelecto supera su desarrollo físico. Un bebé de 3 semanas resuelve ecuaciones de navegación interestelar. Elizabeth intenta ser madre, pero ¿cómo se puede criar a alguien que nació con conocimiento? «Háblame de la Tierra», pregunta Eileen. Lo hace. De guerras, de amor, de música, de miedo. Él escucha, absorbe. Los humanos son extraños. Saben que son mortales, pero viven como si fueran inmortales. Sabemos que somos inmortales, pero atesoramos cada momento como si fuera el último. El tercer mes en Metón. El corazón de Elizabeth empieza a fallar. Arritmia, dolor en el pecho. El campo magnético del planeta es incompatible con la fisiología humana a largo plazo. Eikon realiza un escáner. Su voz mental es tensa. Tus células se están degradando. El conflicto entre la Tierra y el ADN alterado se intensifica en nuestro campo. Elizabeth sabe lo que significa. ¿Me estoy muriendo? Eikon. Si te quedas, sí. Semanas, quizá un mes. Mira a Eileen, que ya parece de 5 años. Y él no puede vivir en la Tierra. Su estructura cuántica está ligada al campo de Metón. La Tierra lo destrozará. Elizabeth abraza a Eileen. Él lo entiende. Claro que lo entiende. Debes volver, madre. David te espera. La Tierra te espera. Tienes una misión allí. No puedo dejarte, dice Eileen. Una bebé de 4 meses en el cuerpo de una niña de 6 años. No te vas. Estamos conectados cuánticamente. La distancia es una ilusión. Te visitaré en proyecciones. Eikon añade, tiene razón. Y cuando la humanidad esté lista, cuando se abra el contacto, se reunirán. Físicamente. Elizabeth, ¿cuándo será eso? Silencio. Entonces Eikon, si tu especie sobrevive, generaciones. Quizás siglos. El 4º mes. Elizabeth se debilita. Eileen pasa cada minuto con ella. Ya parece un adolescente, aunque solo han pasado 4 meses. Le habla de sus conocimientos, astrofísica, biología cuántica, diplomacia interespecies. Seré un puente, madre. Entre nuestros mundos, este es mi destino. Elizabeth le enseña cosas terrenales, canciones de cuna, cuentos de hadas, historia de la humanidad. Él absorbe con avidez. Cuéntame más sobre música. El sonido en Metón es diferente. Quiero conocer melodías terrenales. El día de la partida. Un enfermo no llora. La fisiología metoniana no permite lágrimas. Pero su dolor es palpable telepáticamente. Oleadas de tristeza que hacen que otros metonianos se alejen. Prométeme que le contarás a David sobre mí. Le pide. Que tiene un hermano entre las estrellas. Promete Elizabeth. Un último abrazo. Memoriza su aroma. Ozono,
y algo indefiniblemente alienígena. La temperatura de su piel, ligeramente más fría que la humana. El ritmo de sus 2 latidos, todo lo que puede retener en su memoria. Materialización en una granja en Natal. Pasaron 4 meses terrestres. La familia la creía desaparecida o muerta. La policía la buscaba. David, ahora de 7 años, corre hacia ella. «Mamá, ¿dónde has estado?» ¿Cómo explicarlo? Elizabeth abraza a su hijo, sintiendo la presión de la gravedad terrestre, haciendo que cada movimiento sea un esfuerzo. Su cuerpo recuerda la ligereza de Metón. Su conciencia se debate entre 2 mundos. Estaba muy lejos. Pero he vuelto. David la mira con extrañeza. Hueles a estrellas. 1958. Elizabeth intenta volver a la vida normal. Es imposible. Primero los cambios son obvios. Parece más joven. Sus movimientos son demasiado gráciles, como si la gravedad de la Tierra fuera normal para ella. Segundo, están observando. Estadounidenses. Un auto al otro lado de la calle. Interceptación telefónica. Una noche, un intento de piratería informática. Elizabeth se acerca a ellos. Sé quiénes son. ¿Qué quieren? Agente, se presenta como Johnson, obviamente una mentira. Han estado en contacto, lo sabemos. Necesitamos información. Tecnología. Elizabeth, no les darán tecnología. La usarán para la guerra. Johnson, es un asunto de seguridad nacional. ¿De quién es la nación? La Tierra es un solo planeta. Se va, pero la vigilancia se intensifica. 1959. Un nuevo jugador, un agente ruso disfrazado de periodista. Habla con acento. Señora Clarer, sabemos lo del niño. Un escalofrío le recorre la espalda. ¿Qué niño? Sonríe. Un híbrido. Interceptamos informes estadounidenses. Ellos no conocen los detalles. Nosotros sí. ¿Un engaño? ¿O una filtración? Cooperen con nosotros. La Unión Soviética es el futuro de la humanidad. Debemos conseguir esta tecnología primero. Elizabeth, nadie conseguirá la tecnología, ni tú ni los estadounidenses. El ruso se acerca. Podemos ser persuasivos. Tienes un hijo, David. La amenaza es clara. Elizabeth se pone de pie. Si tocas a mi hijo, te destruirán. ¿Ellos? Los que nos vigilan, me protegen, y a mi familia. El ruso se marcha, pero ella sabe que este no es el final. 1960. De noche. Elizabeth despierta con un resplandor en la habitación. Se está formando una proyección holográfica. Eiling. Parece tener unos 12 años. ¡Mamá! Intenta abrazarlo, pero sus brazos la atraviesan. Te extraño, susurra. Yo también te extraño. Pero mira, aprendí a estabilizar la proyección. Puedo quedarme más tiempo. Hablan durante 1 hora. Él habla de la vida en Metón, sus estudios, su padre. Ella habla de la tierra, David, la persecución. Se intensificará, advierte Eiling. Los gobiernos de la Tierra están entrando en pánico. Saben que ha habido contacto. Temen perder el control. 1963. Casada con Aubrey Fielding, exoficial de inteligencia británica, ahora comerciante de arte. En su primera cita, él confiesa, sé quién eres. O mejor dicho, lo que has pasado. Elizabeth se tensa. Él continúa. Vi barcos. Durante la guerra. Y después. El MI6 tiene un expediente, pero ya no trabajo para ellos. ¿Por qué me cuentas esto? Aubrey. Porque te creo. Y porque necesitas protección. Puedo cubrirte, mis contactos, mi estatus, un matrimonio extraño. No tiene celos de Akon. Él está en otra dimensión, yo estoy aquí. No somos competidores. 1965. Elizabeth y Aubrey fundan Contacto Internacional. Oficialmente es un grupo de investigación OVNI. Extraoficialmente, su objetivo es preparar a la humanidad para el contacto. La primera reunión. 12 personas en una sala de estar. Un año después,
cientos de miembros en toda Sudáfrica. Elizabeth habla. No todo, sería demasiado, pero suficiente. Sobre naves, sobre tecnología, sobre la necesidad de cambiar la conciencia de la humanidad. Algunos creen, otros vienen por curiosidad, y otros son espías de diversas agencias de inteligencia. 1968. Una extraña coincidencia. Varios físicos llegan, independientemente, a conclusiones similares sobre la naturaleza del espacio-tiempo. Teorías inquietantemente similares a las que describió Elizabeth. Uno de ellos, un profesor de Ciudad del Cabo, se acerca a ella. Señora Clarer, he demostrado matemáticamente la posibilidad de lo que usted describe. Pero ¿cómo lo supo? No tiene ese nivel de formación en física, Elizabeth. Me lo demostraron. Y me permitieron transmitir fragmentos. Profesor, si esto es cierto, estamos al borde de una revolución en la física. O de la autodestrucción. El conocimiento sin sabiduría es el camino al desastre. 1972. Eikon aparece físicamente. Por primera vez en años. El tiempo se acelera. La humanidad se acerca a un punto crítico. La Guerra Fría podría calentarse. Le entrega un documento a Elizabeth. Símbolos, diagramas. Son pistas. No la tecnología completa, sino instrucciones. Compártela con científicos de confianza. Elizabeth estudia. Principios de energía limpia. Tecnologías médicas. Métodos de purificación de radiación. ¿Por qué ahora? Eikon. Porque te queda poco tiempo. O un gran avance o un fracaso. 1975. Wiesbaden, Alemania. 11. Congreso Internacional de Investigación OVNI. Elizabeth es la invitada de honor. En la sala se encuentran científicos de 22 países. Habló durante 2 horas. Sobre la tecnología de motores de luz. Sobre principios que van décadas por delante de la ciencia terrestre. Una ovación. Pero entonces, en los pasillos, se acerca un físico de la URSS. Lo que describió, estamos trabajando en ello. Es secreto. ¿Cómo lo sabe? Elizabeth, de la misma fuente que intenta ocultar. Él palidece y se marcha. Al día siguiente algunos de los delegados son llamados de vuelta. La razón oficial son problemas técnicos. La verdadera razón es el pánico entre las agencias de inteligencia. 1980. La publicación de Más allá de la barrera de la luz. Años de trabajo. Cada palabra pesaba. Suficiente verdad para prepararse. Faltaban detalles técnicos para convertirlo en un arma. Las reacciones eran extremas. Los creyentes veían la confirmación, los escépticos, un elaborado engaño. Los científicos estaban divididos. Algunos destacaban la coherencia interna de las descripciones, otros señalaban la imposibilidad de verificación. El libro se convertía en un fenómeno clandestino, oficialmente ignorado, extraoficialmente estudiado en centros de investigación y laboratorios secretos. 980. Aubrey muere de un infarto. O parece un infarto. Una semana antes de morir, Elizabeth dice, están aumentando la presión. Ofrecen un trato, tu silencio a cambio de seguridad. ¿Qué dijiste? Que se vayan al infierno. El funeral. Elizabeth esparce las cenizas sobre la colina del platillo volador. En cuanto las cenizas tocan el suelo, aparece un resplandor. Rápido, casi imperceptible. Pero ella lo sabe. Eikon está aquí, despidiendo a su hija. 1982. Elizabeth está sola. David es un adulto, con su propia vida. Nunca ha aceptado del todo la historia de su madre. Creo que tú crees, dice, diplomáticamente, con dolor. Elizabeth no lo culpa. ¿Cómo se puede creer en un hermano de otro planeta? En una madre que viajó a las estrellas. De noche sale al jardín. Observa Alpha Centauri. A veces aparece Eiling. Parece de unos 25 años. El científico más destacado de Metón. Trabaja en el proyecto de contacto abierto. Pronto, mamá. La Tierra está casi lista. 1983. Una invitación para hablar en la Cámara de los Lores. Informal. Una reunión a puerta cerrada del comité científico. Elizabeth habla. Los lores escuchan. Algunos con genuino interés.
otros con escepticismo. Uno, un exsoldado, dice después: «Señora Clarer, vi algo similar, en 1942, sobre el Canal de la Mancha. No pudimos explicarlo. Nos dijeron que guardáramos silencio. No hay actas oficiales de la reunión. O son clasificadas, inaccesibles. 1985 a 1993. Elizabeth está trabajando en su segundo libro, El archivo de la gravedad. Más detalles técnicos. Una explicación de la estructura político-militar del encubrimiento. Pero su salud se deteriora. Cáncer de mama. Ella sabe. Los efectos de la radiación extraterrestre en Metón. Células mutadas. No de inmediato. Una reacción tardía. Escribe con furia, sabiendo que el tiempo apremia. Algunas páginas desaparecen. ¿Se las han robado? ¿O se las está robando Eikon? ¿La información es demasiado peligrosa? Enero de 1994. Elizabeth está postrada en cama. Eiling aparece. La proyección es más nítida que nunca, casi corpórea. Madre. Parece de 35 años, aunque han pasado menos de 40. Me estoy muriendo, dice ella. No, estoy cambiando. La conciencia no muere, solo se transforma. ¿Te veré? ¿Allí? Sonríe Eiling. ¿Dónde está allí? Todos los puntos del espacio-tiempo coexisten. La muerte es una ilusión de percepción tridimensional. Le toma la mano. Ella la siente. Imposible para un holograma. ¿Cómo? Las fronteras se están diluyendo. Entre mundos, entre la vida y la muerte. Prepárate para cambiar. 3:47 de la mañana. La enfermera de cuidados paliativos, María Bota, testifica más tarde. Estaba vigilando la cama de la señora Clarer. Había estado inconsciente toda la noche. De repente abrió los ojos. Estaba completamente despejado. Dijo: «Están aquí. Por mí». Pregunté: «¿Quién es?» «¿Señora Clarer?», sonrió. «La familia. Toda la familia». Entonces la habitación cambió. No puedo explicarlo. Era como si el espacio fuera más grande. Y había luz, no de lámparas, sino del aire interior. 7 segundos. Los conté. Luego, oscuridad. Y estaba muerta. Pero su rostro, tranquilo, como si hubiera vuelto a casa. Un funeral. Pequeño. Familia. Amigos cercanos de Contact Internacional. David da un discurso. Mi madre vivió en 2 mundos. Quizás más. No siempre lo entendí. No siempre lo creí. Pero sé que era feliz. Tenía amor. De otra galaxia. Tenía un hijo entre las estrellas. Real o imaginario. ¿Qué más da? Vivió su vida al máximo. Después, mientras revisaba sus cosas, encontró una nota. La letra de su madre, pero el papel era nuevo. ¿Escrita después de su muerte? David, Eiling quiere que sepas que es tu hermano. Siempre lo fue, siempre lo será. Mira las estrellas, especialmente Alpha Centauri. Estamos allí, 2023. El documental de Hugo Carlini reaviva el interés. Nuevas pruebas, documentos desclasificados. La CIA admite, sí, estaban espiando. Sí, hay archivos. Casi todos censurados. Los físicos están reexaminando el trabajo de Elizabeth. Conceptos de la década de 1980 son ahora ciencia de vanguardia. El motor superlumínico de Alcubierre es casi idéntico a sus descripciones. El entrelazamiento cuántico explica la telepatía. Quizás estaba en el futuro, o el tiempo ha alcanzado sus revelaciones. Los nietos de Elizabeth a veces ven luces extrañas sobre la casa. No es un ovni, un brillo tenue, como una aurora, pero localizado. Los vecinos evitan el lugar. Dicen que está embrujado, pero no por fantasmas, por algo que viene del espacio exterior. Comprobando. Recordando. 2024. Una granja en Natal. La mañana después de una tormenta. Un agricultor encuentra círculos en el maíz. No aplanados, sino alterados a nivel celular. Los tallos están doblados en ángulos imposibles, sin romperse. En el centro hay un símbolo. El mismo que Elizabeth dibujó en sus diarios.
Expertos universitarios toman muestras. Resultado. La estructura genética de las plantas ha sido alterada. Se han añadido secuencias que no existen en la Tierra. Alguien deja mensajes. Los militares acordonan la zona. Oficialmente cuarentena por un patógeno desconocido. Extraoficialmente, pánico. Si pueden alterar el ADN de las plantas, ¿qué más pueden hacer? Sudáfrica, Archivos, 2025. Un periodista encuentra documentos. Proyecto Starlight, 1955 a 1963. Elizabeth Clarer figura como consultora. Pero entonces ocurre algo extraño. Informes de experimentos. Intentos de tecnología reproductiva basados en sus descripciones. Fracasos. Pero un éxito. Un breve vuelo de un dispositivo basado en los principios que ella describió. 3 segundos de levitación. Luego, una explosión. 3 muertes. El proyecto está cerrado. Pero al final, una nota manuscrita. Tenía razón. No estamos listos. Quizás nunca lo estemos. La tecnología requiere un cambio de conciencia. Intentamos manipular fuerzas que requieren un salto evolutivo. Recomiendo observar a sus descendientes. Los marcadores genéticos podrían manifestarse en generaciones futuras. La firma está tachada, pero la fecha es legible, 10 de febrero de 1994, el día después de la muerte de Elizabeth. Un observatorio sudafricano, la noche de luna llena de 2025. Un astrónomo observa una anomalía, un objeto cerca de Próxima Centauri. No es un planeta, tiene una forma demasiado perfecta, es demasiado brillante en el espectro infrarrojo. Se mueve, lentamente, pero seguro, hacia el sistema solar. La velocidad nos permite calcular nuestra llegada. Es el año 2157. El astrónomo recuerda las palabras de Elizabeth Clarer de su libro. Vendrán abiertamente cuando estemos listos. No antes, pero la preparación ya ha comenzado. Las semillas han sido sembradas, en la conciencia, en los genes, en la esencia misma de la realidad. Observa fotografías del objeto. Con el máximo aumento, con el realce, la forma se hace discernible. Un disco, de unos 30 kilómetros de diámetro. La nave nodriza, la misma que Elizabeth describió. Ya vienen. La única pregunta es, ¿estamos listos? ¿Y vive alguien entre nosotros que lleve los genes de Eiling, hijo de las estrellas? El tiempo lo dirá. El tiempo, que fluye de forma diferente en Metón. Un tiempo más allá de la barrera de la luz, donde aguarda la reunificación. O el fin. Todos los diálogos con nombres y fechas específicos se basan en relatos documentados o citas directas del libro y entrevistas de Elizabeth Clarer. Las descripciones técnicas provienen de sus publicaciones y conferencias. Las escenas emotivas se reconstruyen a partir de evaluaciones psicológicas de su condición, realizadas por contemporáneos, y un análisis de sus cartas y diarios conservados en el archivo familiar. Gracias por escuchar. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete a nuestro canal para estar al día con las nuevas. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees en los ovnis? Quizás hayas visto algo inexplicable.